Estamos estudiando cómo defendernos de estas comunidades judías mesiánicas. Les estamos diciendo a todos los judíos mesiánicos: sabemos sus planes que tienen contra Israel, no nos interesan y no les tenemos miedo. Nosotros solo tenemos miedo de Kadosh Baruj Hu. Estamos en la página 7. Por casi 2000 años los misioneros cristianos han estado tratando de convencer al judío de aceptar sus creencias, y precisamente durante ese tiempo el judío ha resistido. Aquellos que resistieron con más fuerza fueron quienes buscaron a Dios con mayor fervor. ¿Cuál fue su motivación? ¿Por qué nunca cedimos ante los misioneros? ¿Por qué nosotros no somos cristianos? Actualmente hemos oído muy poco acerca de un movimiento llamado Judíos para Jebús. Un pequeño número de judíos parece estar encontrando muy atractivas las enseñanzas del cristianismo. Sin embargo, la gran mayoría de los judíos rechaza estas enseñanzas de la manera más enfática. Por casi 2000 años los cristianos han tratado de convertir al judío, y durante todo ese tiempo el judío se ha resistido a semejantes propuestas. ¿Pero por qué? ¿Por qué nosotros no aceptamos a Jebús? En resumen, ¿por qué nosotros no somos cristianos? Al fin de entender esto, debemos llegar al origen de las creencias cristianas. El cristianismo empezó con un judío. Jebús vivió como judío aproximadamente en la misma época que muchos de nuestros más grandes sabios talmúdicos. El gran Hillel vivió justamente una generación antes y Rabbi Akiva una generación después. Nuestras propias fuentes, sin embargo, registran muy poco acerca de la vida de Jebús. Todo lo que sabemos acerca de él se encuentra en los Evangelios del Nuevo Testamento, un libro escrito por evangélicos del Nuevo Testamento, un libro escrito por y para la iglesia cristiana inicial. Este libro, sin embargo, fue escrito originalmente para promover la causa del cristianismo, y por lo tanto es imposible separar la persona histórica de Jebús del Cristo requerido por la teología cristiana inicial. Por poco tiempo después de la muerte de esta persona, encontramos un cambio notable en las enseñanzas de sus seguidores. El cristianismo, tal como lo conocemos, empezó en este periodo con el trabajo de Pablo de Tarso. Pablo en un principio fue conocido como Shaul. Fue discípulo del gran talmudista Rabban Gamliel e inició su carrera poniéndose activamente a los primeros cristianos. En un incidente dramático en el camino a Damasco, Pablo se convirtió al cristianismo y posteriormente se volvió uno de sus principales líderes. A pesar de que nunca vio a Cristo en vida, afirmaba haber hablado con él en su espíritu. Bajo el liderazgo de Pablo, muchas de las doctrinas distintivas del cristianismo fueron proclamadas por primera vez y en su mayoría nunca fueron cambiadas. Sus enseñanzas están registradas en sus epístolas que forman la segunda parte del Nuevo Testamento. Entre las enseñanzas principales de Pablo encontramos lo siguiente: que fue el Mashiach, el Mesías o Cristo predicho por los profetas de la Biblia y esperado por los judíos. Él también es el Hijo de Dios y como cualquier hijo es esencialmente lo mismo que su padre. Entonces yo voy a preguntar, si Coso es el Hijo de Dios, ¿nosotros qué somos? ¿No somos hijos de Dios? ¿Y Adán qué fue? Es mentira. Acá entendemos lo ridículo, lo absurdo que es este concepto. Él es el Hijo de Dios. ¿Y vos qué sos? ¿Sos el primo de Dios? ¿Vos sos el tío de Dios? Inentendible. Punto número 2. El hombre es malvado y pecador. Toda la humanidad está condenada debido al pecado de Adán. La Torá no puede salvar al hombre, ya que muchos mandamientos dificultan su cumplimiento. Lo único que puede prevenir la total condenación en el infierno es la creencia en Yoshke. ¿Qué significa? Que si yo creo en esta persona, estoy salvado de todo. Puedo matar, puedo violar, puedo hacer todas las cosas que hace la iglesia cristiana, católica, que es robar, matar, asesinar, prender fuego, inquisición, cruzadas. Bueno, lo mejor estos últimos 5 años no. Callar en el mundo en el Holocausto, callar en el mundo cuando hubo dictadura en Argentina, callar ahora con las masacres que hay en Irak. Pero como creen en cosas, ya están salvadas. Puedo tener el Vaticano lleno de oro, no ayudar a nadie. Ya estoy perdonado, Micha. Y estás perdonado. Yo también estoy perdonado. Yo también, todos estamos perdonados. Los judíos originalmente fueron el pueblo elegido de Dios, pero fueron rechazados por haberse negado a aceptar a su hijo. El nombre de Israel, el pueblo elegido de Dios, no es llevado más por el judío, sino por aquellos que aceptan a
esta persona como el Mesías. Yoshke. Solo estos comparten el amor de Dios. Todos los demás están condenados al infierno. Como vos no amás a mi hijo, te vas al infierno. Pica para todos mis compas. ¿A qué estamos jugando, chicos? Ya estamos un poquitito grandes para estos juegos de la soga y la mancha. Como la mancha televisor. Decís un programa de canal de la tele y estás salvado. O Acá, mancha pared, mancha pared. Tocás la pared y te salvás. Sí. Existe solamente una ley ahora, que Cristo ha venido y este es el amor. Uno debe seguir el ejemplo del sacrificio de Cristo y esperar pacientemente que Dios sea benévolo a cambio. Basta con anunciar estos artículos de la fe cristiana para darse cuenta por qué los judíos no pueden aceptarlos tomando uno por uno. El punto judío de vista sería, el punto de vista judío sería, primero y principal, no son cosas serias. Ninguna persona que tiene dos dedos de frente puede entender que esto es real. Es inexplicable. Punto número 1. Jesús no pudo haber sido el Mesías. Los profetas predijeron un mundo de paz y amor después de la llegada del Mesías. Y esto ciertamente no existe en la actualidad. Más aún, cualquier discusión de Mesías como hijo de Dios es totalmente inaceptable. En ningún lugar los profetas dicen que él va a ser algo más que un líder y maestro extraordinario. ¿Cuánta gente mató la Iglesia Católica a lo largo de las generaciones por no creer en Cristo? La colonización de América, todos los pobres indígenas que mataron. La Iglesia me da vergüenza, tiene las manos manchadas de sangre. Yo lo digo, sí, sin ningún miedo. Millones de personas. Más que la Segunda Guerra Mundial mató la Iglesia. Con la Inquisición también, ¿no? La Inquisición. Las poblaciones indígenas. Parte número 2. A pesar de que la Torá habla del pecado de Adán, nos enseña que el hombre puede sobreponerse a este. El hombre puede no ser capaz de perfeccionarse a sí mismo, pero fue por esta razón que Dios nos dio la Torá. Es absurdo pensar que Dios nos daría una Torá que fuera imposible o difícil de seguir. En ningún lugar el judaísmo enseña que uno no puede ser salvado de la condenación simplemente por creer. Cualquier creencia verdadera en Dios debe conducir a una persona a cumplir también sus mandamientos. ¿Qué significa? Con creer no hacemos nada. El mundo se llama Macés, el mundo de la acción. Nosotros tenemos que llevar actitudes, tenemos que llevar acciones. Totalmente descartado. Habíamos dicho el 3. Que los judíos habían sido primero el pueblo elegido. Es imposible imaginar que Dios rechazaría alguna vez al pueblo judío. En muchos lugares la Biblia afirma claramente que su pacto con ellos será para siempre. Dios estaba jugando a tomar el té y se enojó con su pueblo. Vamos a pensar que Dios es una persona infantil. Vamos a personificar a Dios. ¿Qué estamos diciendo? Dios miente. Nosotros te definimos que Dios es temporal, que Dios trasciende el tiempo. Abaye, pasado, presente y futuro juntos. Él no sabía que el pueblo judío se iba a comportar en algunos momentos mal. Él no sabía que íbamos a pecar. Si él sabía esto, ¿por qué dijo que vamos a ser para siempre? ¿Dios miente? Obviamente que no. O sea que este enunciado está totalmente errado. Punto número 4. En muchos lugares la Biblia dice que la Torá fue dada por siempre. Es imposible, por lo tanto, decir que ha sido reemplazada por una nueva ley o testamento. El amor por sí mismo no es suficiente, ya que uno debe saber cómo expresarlo. Y para hacerlo es necesaria la Torá como una guía. El amor es solo uno de los mandamientos de la Torá y las buenas acciones son su expresión necesaria. ¿Por qué creemos en estas ideas en lugar de las expresadas por Pablo del cristianismo? Por un motivo, nosotros no vemos ninguna evidencia de que haya sido el Mesías esperado por Israel. La promesa mesiánica incluye cosas tales como paz perfecta y unidad entre los hombres, amor y verdad, conocimiento universal y felicidad imperturbable, así como el fin de la maldad, la idolatría, la falsedad y el odio. Ninguna de estas cosas ha sido realizada por el cristianismo. Al revés, incentivan todo este tipo de cosas que acabamos de mencionar, para que no pasen. La respuesta cristiana a esto es la simple afirmación de que todas las cosas se han cambiado con la llegada de Jesús. Si el cambio no es visible, se debe a que el hombre es malvado y no ha aceptado realmente a Jesús y sus enseñanzas. Así el Mesías o Cristo tendrá que regresar a fin de probar su victoria. Es como Highlander, es como la segunda parte. Es como dar de vuelta la película Titanic, que el Titanic no se hunda.
El judío se de que las principales profecías concernientes al Mesías serán cumplidas solamente en una segunda venida. Él espera que el Mesías complete su misión en su primer intento, por lo tanto el judío cree que el Mesías está aún por llegar. Pero también existe en juego otra importante cuestión. Además de la mera identidad del Mesías, el cristianismo enseña que Jesús fue también Dios en forma humana. El judío ve esto como una idea totalmente equivocada acerca de Dios. Hace a Dios muy pequeño, pues afirmar que Él puede asumir la forma humana disminuye su unidad y su divinidad. Nosotros dijimos que Dios es uno. ¿Quieren que nosotros decimos todos los días? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Uno, no dos, no tres, no cuatro, no un hijo, no un padre. Uno. Estamos en desacuerdo con el cristianismo no solo con respecto a su creencia, sino también en relación con lo que el hombre debe hacer. El cristianismo tiende a negar que las acciones del hombre son finalmente muy útiles. Lo único que puede salvar al hombre es la total desesperanza en su propia maldad y su total dependencia de Dios. El judío, por otro lado, cree que el hombre puede acercarse a Dios obedeciéndolo y cumpliendo sus mandamientos. El cristianismo empieza con una idea acerca del hombre, mientras que el judaísmo parte exactamente con la idea opuesta. El judaísmo empieza con la idea de que el hombre es creado a semejanza de Dios, por lo tanto no tiene que ir muy lejos para descubrir lo divino en él y los demás. Siempre existe la oportunidad de despertar lo divino, en uno mismo obedeciendo los mandamientos de Dios. El judío empieza con esta oportunidad. Preguntas hasta acá. El cristianismo, por otro lado, empieza con el supuesto de que el hombre es depravado y pecador. Abandonado a su suerte, el hombre está totalmente condenado. Está implicado naturalmente con el mal y debe hacer algo para ser salvado de este. La primera pregunta que el cristianismo se hace es: ¿qué tengo que hacer para ser salvado? Para el judío esta pregunta casi no tiene sentido. Esta no es en lo absoluto la forma de pensar judía. El judío se pregunta: ¿cómo puedo servir a Dios? ¿Cómo puedo cumplir con sus mitzvot? El enfoque central del judaísmo es obedecer los mandamientos de la Torá. Vemos al hombre y observamos su grandeza, ya que él puede obedecer estos mandamientos y cumplir la voluntad de Dios. El cristianismo enseña que el hombre es tan malvado que realmente nunca puede servir a Dios. La Torá es demasiado difícil para el hombre. Lo único que el hombre puede hacer es creer en Cristo y esperar su salvación. El judío responde que el hecho de que Dios mismo nos haya dado sus mandamientos y nos haya dicho que los obedeciéramos, nos enseña que si podemos servir a Dios y cumplir su voluntad. Es inconcebible que Dios le diera a su pueblo una Torá que fuese imposible de cumplir. Entonces estamos diciendo que Dios entregó una Torá a su creación y después se dio cuenta que no la podían crear, que no la podían cumplir, no la podían llevar a la práctica. Dios se confundió. Dios no sabía. Dios no es atemporal, como dijimos antes. A pesar de que todos los discípulos de Jesús fueron judíos, no pudieron convencer a sus correligionarios de sus enseñanzas. Los dogmas iniciales del cristianismo parecían más cercanos a los de los gentiles paganos que a los de los judíos. El cristianismo fue rechazado cada vez más por los judíos y aceptado por los gentiles. De ese modo se desarrolló gradualmente una iglesia gentil y su actitud hacia los judíos se volvió cada vez más hostil. El cristianismo apeló constantemente a los judíos a la conversión, recurriendo más de una vez a la crueldad y a la fuerza, como bien saben todos. Pero el judío se mantuvo firme. El cristianismo pudo haber cambiado la historia de la humanidad, pero nunca pudo persuadir a los judíos. El judío resistió por su Torá y siguió su propio camino. En esencia, hay dos enseñanzas cristianas que el judío nunca podría aceptar. El cristianismo enseña que Dios asumió la forma humana en Jesús y que la Torá ya no tenía importancia. El judío rechazó estos dogmas aún bajo pena de muerte. Por lo tanto, al rechazar el cristianismo, el judaísmo no rechaza nada que necesitará espiritualmente. No había nada en todas las enseñanzas de Jesús que hubieran agregado una pizca a la fuerza de la Torá. Si el cristianismo hizo alguna contribución de alguna manera, esta fue al mundo no judío, no al judaísmo. El judío sabía que su Torá le proporcionaba una relación única con Dios. Todo lo que él vio en el cristianismo parecía contradecir esta relación. Es por esta razón que a lo largo de los siglos el judío ha considerado imposible aceptar las enseñanzas del cristianismo. Él cree con fe perfecta que Dios le ha enseñado el camino y no tiene intención de abandonarlo. Ahora sí, ¿alguna pregunta?
damos por finalizada este tercer capítulo de enseñar a nuestros hermanos judíos para no ser engañados, como nos pidieron que empecemos a hablar de estos Shurim. Ahora sí, muchas gracias.